política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Gracias por acompañarnos en el espacio de La Entrevista. Este día vamos a hablar sobre desplazamientos forzados. Nos acompaña para abordar este tema Rina Monti, ella es directora de investigación de derechos humanos de Cristosal, y también está con nosotros Joana Ramírez, coordinadora del área de atención a víctimas del Servicio Social Pasionista. A ambas le damos la bienvenida. Buenos días, Rina, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, buenos días. Gracias por acompañarnos para abordar este tema que sin duda pues es muy importante para la gente. Bueno, sabemos que en 2020 la Asamblea Legislativa aprobó esta ley especial para la atención, protección integral de personas en condición de desplazamiento interno. ¿Qué ha pasado, Rina? Quisiera comenzar con usted. ¿Qué ha pasado con esta implementación de esta ley? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, la verdad es que en su momento cuando se aprobó la ley fue realmente una buena noticia y parecía una buena señal justamente para las víctimas de desplazamiento forzado interno, que como sabemos tienen varios años de estar, incluso en algunos años, creciendo de manera abrupta el número de víctimas. Sin embargo, lamentablemente a un poco más de 2 años de la implementación, pues vemos que en realidad no hay ninguna acción concreta distinta a las que ya se había identificado previo a tener una ley. A la fecha, seguimos viendo que la Dirección de Atención a Víctimas, quien debería de tener a cargo específicamente la atención de esta población, pues puede dar algún servicio, pero muy pequeño, y la mayor parte de veces, en realmente los casos son destinados para las organizaciones de sociedad civil, quienes tenemos por lo menos 7, 8 años de estar atendiendo a las víctimas. Entonces, lamentablemente se ha visto muy pocas acciones en cuanto al presupuesto, por lo menos sí se ha visto que se ha incrementado un poco este año, pero no se transforma en acciones reales, tangibles, palpables para las víctimas. ¿De cuánto es el presupuesto para este año, si lo tienen? Este año se ha dejado $667,000, un poquito más de $667,000, pero la mayor parte, el 65%, se va a bienes y adquisición de bienes y servicios, y el resto son para salarios. Entonces, operativamente no se destina, no hay claridad en cuánto se estaría destinando para la atención directa. Cuando hablamos de atención directa, estamos hablando de administración de albergues, administración de servicios que se tienen que dar específicamente en materia psicológica, atención legal, transporte, etcétera. Lo que hemos visto en la práctica es que los perfiles de las víctimas necesitan una serie de acciones que no se ven identificadas dentro de este presupuesto. Y lo que sucede es que este presupuesto solo representa el 0.1% del presupuesto general que tiene el Ministerio de Seguridad y Justicia. Entonces, en realidad, pareciera, al menos presupuestariamente, que no es una prioridad específicamente para la administración actual la atención a las víctimas. Joana, ¿cómo debería ser este presupuesto, tomando en cuenta que, como dice Rina, atender a víctimas requiere pues de un presupuesto mayor? Y ya veíamos ese dato, el 65% es destinado para la adquisición de bienes y servicios, es decir, para la atención directa de las víctimas viene quedando muy poco. Exactamente, justamente del trabajo de las organizaciones en distintos momentos hemos intentado con los antiguos directores de la Dirección Nacional realizar una propuesta de cómo debería implementarse un presupuesto efectivo en la búsqueda de soluciones duraderas. Lamentablemente estos procesos y estos espacios fueron cerrados también en algún momento determinado, en la cual no se permitió hacer estas propuestas de adecuaciones. Desde las organizaciones hemos venido insistiendo de manera constante en procesos de acompañamiento más psicosociales, desde un enfoque integral, diferenciado en la búsqueda de soluciones duraderas. Como ya lo mencionaba Rina, ¿verdad? Tenemos varios años atendiendo las dinámicas de la violencia y con énfasis en el desplazamiento forzado, porque ha sido uno de los impactos que hemos monitoreado y sondeado más cuando una persona ha sido víctima de cualquier hecho de violencia. Por lo tanto, merece una atención y protección desde la integralidad, no solamente desde un abordaje
abordaje punitivo o de carácter legal. Muchas de las acciones del gobierno han estado enfocadas en la creación de algunos tipos penales, por ejemplo, como el delito a la libertad circular, que no responde necesariamente a las necesidades de las víctimas del desplazamiento forzado, y sobre todo porque muchas de ellas no desean activar al Estado con mecanismos de denuncia. No se cuenta con presupuestos, por ejemplo, para la administración de los albergues. Hay un único albergue que está, pues en este momento no está funcionando. Eso limita mucho también el ejercicio de las instituciones estatales en responder a las necesidades de las víctimas cuando hay una emergencia de manera directa, pero también la sostenibilidad de las acciones enfocadas en las soluciones duraderas. Por ejemplo, muchos grupos familiares requieren un acompañamiento de alimentación, de resguardo temporal, vestuario, aparte de los servicios que deben de estar disponibles y de manera más centralizada, porque muchas de las víctimas llegan a instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría, por ejemplo, pero la dirección debería de ser la instancia o el ente rector que debería de concentrar todos los servicios para para dar de alguna manera algún alivio a estas víctimas que llegan en busca de algún tipo de respuestas, pero lamentablemente, pues ya como lo mencionaba Reina, tampoco tenemos datos específicos en dónde están los gastos que se hacen del poco presupuesto que recibe la DAP, y la DAP ha estado sostenida también por el trabajo de las organizaciones y los organismos internacionales que de alguna manera hemos intentado fortalecer este sistema especializado desde que el desplazamiento pues comenzó a visibilizarse aún más. Sí, bueno, y es que proteger a los ciudadanos realmente es una labor que le corresponde, ¿verdad?, al Estado, y la están asumiendo, pues en este caso organizaciones bien específicas, el Servicio Social Pasionista, también Cristosal. Rina, ¿cuántas personas desplazadas atiende Cristosal en promedio? Hablemos de los últimos años, ¿verdad? Podría ser desde el 2020, que es cuando se crea esta ley, ¿verdad? Aunque ustedes tienen mucho tiempo atendiendo este tipo de casos, pero para que tengamos una idea de cuántas personas llegan a Cristosal y exponen sus casos. Sí, bueno, realmente que el ejercicio de sacar el dato de cuántas personas se han sido atendidas y registradas en cada una de las organizaciones a partir de tener las leyes, para poder también identificar y destacar que esas personas ya tienen un marco de ley, o sea, por decirlo así, tienen la ventaja que hay un marco de ley versus el resto de personas que se han registrado durante muchos años antes. Pero durante este periodo, al menos en Cristosal, se han identificado y atendido a 1.306 personas víctimas de desplazamiento forzado. Tengo que también mencionar que en este grupo en específico no solo existen aquellas que se tuvieron que desplazar por razones de violencia, sino que también aquellas por desastres, por cambio climático. Y esto es porque un poco también la realidad nos ha ido, y al menos en Cristosal lo hemos visto así, como que la realidad se nos ha impuesto a decir que hay otros tipos de violencia, de abandono del Estado, porque evidentemente el cambio climático, aunque sí estamos hablando de fenómenos que pueden tener una índole natural, tormentas y etcétera, pero hay cierta influencia también de parte del ser humano, en realidad son personas que deberían de estar siendo atendidas también por el Estado, porque debería y eso es algo que también se ha mencionado en estos días, que hacer una modificación a la ley para poder incluir también el tema de las víctimas por cambio climático. A la fecha, la Protección Civil hace una labor que realmente es admirable, porque sí hay una activación real para poder evacuar a las personas en los desastres, pero solamente se les alberga en un lugar temporalmente y luego tienen que regresar a las mismas condiciones de las que han salido. Entonces estamos hablando de que pueden estar propensas o propensos a nuevamente, en primer lugar, volver a ser víctimas de exactamente el mismo tipo de hecho, que puede ser una inundación, puede ser un deslave, etcétera, o definitivamente, como también lo hemos visto nosotros en nuestros casos, ser víctimas de otro tipo de hechos. Nosotros durante este periodo, hemos atendido a 27 personas que han sido víctimas de desplazamiento por cambio climático, pero también por violencia. Entonces, la falta de una atención integral que pueda hacer un análisis integral de cada uno de los casos, de cada una de las víctimas, con enfoque de soluciones duraderas, como lo decía Joana, permite que esto pueda ser una serie reiterativa de casos de vulneración de derechos.
Vemos que en general, digamos, en el registro que hemos tenido, las tendencias se mantienen bastante similares a los años anteriores. La mayor parte de personas, estadísticamente hablando, siguen siendo mujeres, las víctimas, mayoritariamente. Hay una buena cantidad, estamos hablando del 30, que oscila entre todos los años, entre el 35, 40% de niños, niñas y adolescentes. Y hay un porcentaje que nunca es demasiado elevado, pero anda alrededor del 10% para personas adultas mayores. Que esto, al hablar de los grupos etarios es importante destacar que estamos hablando de una buena cantidad de personas que normalmente recaen en la figura activa de la persona adulta, que normalmente es económicamente activa, que en este caso son mujeres. Entonces, básicamente tendríamos un perfil de mujeres cuidadoras que además tienen que ser responsables de la manutención de su hogar, pero cuidadoras de grupos que pueden ser más vulnerables, como niñez y adolescencia y adultos mayores. Sí. Bueno, y en el caso del Servicio Social Pensionista, Joana, ¿ustedes tienen cifras también de las atenciones que reciben? Bueno, ya lo mencionaba Rina, el monitoreo de los casos de desplazamiento forzado viene casi que desde el 2014, en donde todas las organizaciones comenzamos a registrar y a visibilizar un poco más esta realidad que permeaba muchas de las familias y tenían como consecuencia muchas veces los intentos de reclutamiento forzado, la violencia sexual que se ejerce en contra de las mujeres y también los abusos de carácter policial. Nosotras en esos 2 últimos años, de manera muy particular, hemos registrado alrededor de 710 casos de víctimas o grupos familiares que se encuentran en condición o en situación de desplazamiento forzado. Y aquí yo quiero resaltar algo sumamente importante que mencionaba Rina. El impacto de la violencia afecta de mayor o en un mayor grado a poblaciones históricamente olvidadas, como es el caso de las mujeres, la niñez, la adolescencia y la población LGBTI. Si bien tenemos datos estadísticos de la cantidad de mujeres atendidas por parte del SPAS, 400 son mujeres, pero entre ellas hemos atendido 5 mujeres trans, pero eso no permite visibilizar y caracterizar la realidad que están viviendo estas poblaciones. Muchas de ellas deciden no denunciar, salir fuera del país de manera silenciosa, incluso por los temas, por los riesgos que puede existir, pero porque no hay respuestas integrales por parte de las instituciones. Y en nuestro caso, la mayor cantidad de casos está vinculadas a amenazas por estructuras de pandilla, pero también un fuerte componente de la violencia de género. Muchas de estas mujeres, por ejemplo, nos reportan mediante sus testimonios que no solo ha habido una amenaza por parte de las estructuras de pandilla o por agentes estatales, sino también una violencia sexual en alguna mujer de su grupo familiar o incluso muchas de ellas han sido violentadas, han sido sobrevivientes de violencia feminicida. Del total de casos atendidos, solamente 45 responden a mujeres sobrevivientes de intentos de violencia feminicida y violencia basada en género, lo que implica también un cambio de la dinámica y hay que prestar mucho ojo a la violencia que sufren las mujeres. Durante el periodo de confinamientos del año antepasado, vimos un aumento bastante significativo hablando de los casos que llegaron a nuestra institución con este perfil, mujeres en riesgo de violencia basada en género, en donde las instituciones no pudieron darles respuestas efectivas y tuvieron que desplazarse como un mecanismo también de autoprotección y defensa de ellas mismas y de sus grupos familiares. Y estas mujeres, Joana, que llegaron allí a la institución, al Servicio Social Pensionista, ¿les dijeron si antes, previo a llegar donde ustedes, habían tenido acercamientos con instituciones públicas o directamente se van a las organizaciones? De manera muy particular, los casos que han llegado a nuestra institución en estos últimos 2 años han sido referidos por instituciones del Estado, entre ellas la Dirección de Atención a Víctimas en algún momento determinado, el ISDEMU, PGR, Procuraduría, el CONA, la Fiscalía y la misma Policía. Eso implica que hay previamente una activación de servicios estatales en donde no se les ha podido dar respuesta. Incluso hay procesos de exclusión de este tipo de perfiles, porque en algunos momentos determinados se hacen procesos incluso de investigación hacia las víctimas, cuando se debe de investigar a los victimarios. Se estigmatiza mucho también a la población joven que proviene de zonas de alto riesgo, en donde se excluyen estos perfiles por alegar que pueden estar vinculados con estructuras de pandilla o tienen algún familiar, por ejemplo, que ha tenido algún tipo de vinculación. Entonces, esos perfiles no son candidatos o candidatas a programas de protección incluso internacional y desde ya las instituciones los excluyen y también los refieren a las instituciones
organizaciones para dar respuesta a soluciones duraderas que no pueden proporcionarse desde el Estado, también desde la exclusión y la estigmatización de la población priorizada. Sí, en el caso de Cristosal, Rina, las personas que llegan a pedir ayuda y respaldo, previamente también han sido referidas de instituciones públicas. Sí, tenemos varios casos que son referidos por instituciones públicas, definitivamente. Hemos tenido casos similares a los que ya estaba comentando Joana, básicamente la forma en la que está operando, digamos, el Estado es bastante similar, digamos, no. Y yo tengo que también destacar que en algunas ocasiones hemos tenido, quizás no últimamente, pero hemos tenido en algunos momentos contacto directamente con las técnicas o técnicos de la DAV, y sí se palpa mucha frustración de parte también muchas veces de ellos o ellas, porque saben que no tienen posibilidades de hacer algo más, y es por eso que también están derivando los casos a las organizaciones. Lamentablemente sí, hemos logrado ver justamente en los casos de mujeres de violencia sexual o violencia perpetuada por sus parejas, una estigmatización e incluso una culpabilización indirecta, digamos, o muy pasiva de los funcionarios o funcionarias hacia las víctimas. Lamentablemente, actualmente tampoco estamos viendo un papel demasiado activo de parte de las entidades que antes sí podrían hacer un poco más, como el caso de ISDEMU, y también la ausencia de tener una oficina, una secretaría de inclusión como la que teníamos específica para la población LGTBI, hace que sea mucho más difícil poder tener acercamientos con el Estado para que haya una oficina o una entidad que pueda garantizar el cumplimiento de los servicios para la población específica. Nosotros también hemos atendido varios casos de población LGTBI y se mira, de hecho, el año pasado sacamos una estadística que señalaba que normalmente los agentes de seguridad del Estado normalmente victimizan o causan los hechos que causan luego desplazamiento específicamente a la población LGTBI, específicamente a las mujeres trans, ¿verdad? Hay una persecución que saben que va a quedar en la impunidad, porque saben que hay mucha estigmatización para que se le pueda creer a la víctima, y simplemente esos casos van a quedar absolutamente impunes. Y lamentablemente eso es algo que lo hemos hablado en varias ocasiones, no solo nosotras como organizaciones, sino que hay otras incluso que han sido mucho más beligerantes, digamos, al respecto de exigirle al Estado que realmente aperture nuevamente la oficina de atención a la población LGTBI. Es decir, esta oficina en este momento no está funcionando. Pues operativamente, según lo último que supimos, estaba dentro del Ministerio de Cultura. Nunca hubo una explicación por qué se va a meter al Ministerio de Cultura. El tema del LGTBI no tiene nada que ver con un componente cultural, digamos, es una cuestión de derechos humanos, somos personas como cualquier otra, ¿no? Y actualmente sabemos que oficialmente no ha dejado de existir, pero no existe. Entonces, es algo que simplemente no se volvió a tocar, creo yo, Joana. Sí. La última vez que supe fue en realidad en 2019 cuando se hizo el cambio y el tema no aparece. Si usted se fija en las y los funcionarios, jamás hacen alusión a ello. O sea, peor el Ejecutivo directamente, estamos hablando de presidencia, ¿no? Aparentemente no hay ningún tipo de oficina y lamentablemente no hay luces tampoco que estén señalando que va a haber interés en volver a aperturarla. Recuerdo que en un tiempo hubo albergues públicos. Eso ya no está funcionando, Joana. Específicamente con la población desplazada, hay un único albergue que está siendo administrada por la dirección, pero actualmente no está funcionando por temas presupuestarios, por temas de seguridad y lo que implica la sostenibilidad también de ese tipo de servicios para la población. Quizás en la misma línea que lo que mencionaba Reina, es sumamente importante también visibilizar que mucho del personal que se encuentra de manera operativa en las oficinas locales de atención a víctimas y en la misma dirección trabajan bajo servicios profesionales, lo que implica es que hay un cambio constante, una rotación o una suspensión de contratos, por ejemplo, en el personal que ya está formado, que ya está capacitado. Incluso dentro del periodo 2020 se tuvo un proceso de fortalecimiento de capacidades con los técnicos y las técnicas de la misma dirección. Posteriormente, cuando quisimos darle continuidad a este proceso, nos dimos cuenta que la mayor cantidad del personal había finalizado su contrato, estaban en
contrataciones de nuevo personal, lo que implica nuevamente fortalecer y no tener una continuidad en el seguimiento y en el acompañamiento de casos, y esto es sumamente grave porque implica que muchos de estos casos que fueron acompañados, algunos de ellos, las víctimas perdieron contacto o no se pudo volver a vincular con el trabajo que se estaba realizando porque ya no estaba la persona específica y que estaba acompañando ese proceso. Y eso es importante, Rina, porque estas personas que atienden víctimas tienen que ser personas, muy sensibles, ¿verdad?, al tema de atención de víctimas y el tema de derechos humanos también, y estar en este constante cambio, pues eso sí afecta. Así es, definitivamente afecta, como decía Joana, realmente la dinámica operativa específica en materia de atención, pero también demuestra que no hay nuevamente una priorización en mantener a las personas ya formadas. Y lamentablemente sí me parece, al menos a mí, que esto no es una práctica exclusiva en la DAV. Lo hemos visto años antes, se ha hablado mucho también de aquellos policías que también han sido formados, sobre todo en policía comunitaria, recuerdo, y realmente luego, después de un proceso de formación, que obviamente quizás para las instancias cooperantes significa una fuerte inversión económica en la capacitación y formación, luego los dejaban en tareas que no tienen nada que ver, o al revés, todavía se les invitaba a no seguir esas indicaciones, sino que a poder seguir lo que ya se estaba haciendo antes. Entonces, lamentablemente, ha habido una práctica, quiero decir que no ha sido solamente de este gobierno, sino que en las administraciones pasadas también ha sido bastante similar, en no aprovechar, en no priorizar aquel personal realmente capacitado. Lamentablemente, lo que se ve en la administración actual también es que pesa mucho también el seguir órdenes, ¿no? Sí. Entonces, esto también podría entorpecer justamente los servicios y el tipo de atención que se va a dar. Entonces, lamentablemente, hace relativamente poco estaba hablando yo con alguien que me estaba comentando que había ido a sesión con una terapeuta, con una psicóloga dentro de la DAV, y una persona que tenía un familiar desaparecido, y realmente las sesiones se trataban en que la persona aceptara que su desaparecido había muerto. Entonces, esta no es la tarea de la DAV. O sea, el tema es aquí, por un lado, la persona que está brindando los servicios psicológicos es una funcionaria pública. Debería de también estar en la línea de que es responsabilidad también del Estado todo lo que nos puede pasar a la población adentro de nuestro territorio. Entonces, una persona desaparecida también es responsabilidad del Estado. No vas a revictimizar a la familia y decir acepte que se ha muerto. Entonces, es demasiado duro y honestamente, éticamente no tiene nada que ver con una intervención psicológica. Entonces, desconozco realmente si esta es el modus operandi de todas las psicólogas o psicólogos de la DAV. Esperaría que no, pero con solo tener una persona así nos da una como pequeña muestra realmente de la falta de sensibilización y la falta de enfoque de derechos humanos que tienen algunas funcionarias públicas. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos, vamos a continuar hablando sobre este tema. Ya volvemos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Invitamos a que el gobierno salvadoreño pueda sumarse al compromiso con los derechos de las personas con discapacidad, a través de una pronta aprobación de un reglamento y asignación presupuestaria para la efectiva implementación de la Ley Especial de las Personas con Discapacidad y una gestión inclusiva de riesgos y desastres. La discapacidad no la tiene la persona, sino el entorno que la discapacita. ¡Avancemos con inclusión! Esta es una campaña del programa Implementación del Marco de Sendai en América Central, con el apoyo de Fundación Cordes, ABU International y la cooperación alemana. Vaya, mi querida amiga computadora parlanchina, y en este mes del amor y de la amistad, ¿cómo puedo demostrarte cuánto te quiero? Bueno, Rafa, en primer lugar, manteniendo una distancia de 2 metros. Luego debes traer puesta tu mascarilla, usa alcohol gel y no olvides vacunarte. Ah, ¿y solo eso? Es todo lo que necesito para estar viva, junto a ti. Gracias, Rafa chulo. Ay. Febrero, mes del amor y la amistad.
En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Este día estamos hablando de desplazamientos forzados y nos acompaña Rina Monti de Cristosal y Joana Ramírez del Servicio Social Pasionista. Si usted quiere participar en esta entrevista, es momento. Puede marcar nuestros números 2275-9501, 2275-9502 y recuerde también está disponible nuestro número de WhatsApp 7571-2779. Ahí nos puede dejar sus mensajes de texto o de voz o nos llama directamente. Tenemos un mensaje, dice buenos días. ¿Qué hace la policía o en dado caso ejército para controlar las zonas donde hay desplazamientos forzados y permitir que regresen los desplazados o regresar lo robado y seguridad a las personas? Control territorial, se va del territorio y deja sin protección a la población. Es uno de los mensajes. Lucy nos dice, eso ocurre en otras instituciones gubernamentales. La ODAC para atención a mujeres que sufren violencia no funciona. Está el número de teléfono, pero nadie responde. Alicia Hernández dice, buenos días, ningún gobierno le da atención al problema de la migración forzada. Buscar ayuda en el gobierno, tanto pasado como el actual, es sumamente difícil. Tenemos un audio, vamos a escucharlo en este momento. Una llamada. Adelante, buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Bienvenidas a sus invitadas. Siempre me interesan estos temas que tienen ustedes allí en AUCA porque es la única radio que le da prioridad a los grandes problemas que tenemos para que sepamos nosotros que no estamos en un paraíso, que no estamos en tiempos de bonanza. Ahorita estamos en tiempos de pandemia y de hambre. Sinceramente, este presidente no se preocupa por nada. Lo han visto ustedes que salga cada fin de semana a hablar de los diferentes temas que le tienen que preocupar a él como presidente y que gana buen sueldo y tiene millares de gente a su alrededor que no hacen nada porque él no los deja, los tiene paralizados y nada más diciendo lo que él tiene que decir. Este señor presidente lo deberíamos de pasar a ministro de Defensa y poner un nuevo presidente, porque ni el vicepresidente sirve para nada, solo para cambiar la Constitución como un doctorado que tiene en leyes, no sirve para nada tampoco, porque le han dado vuelta a todo, lo han pisoteado la dignidad nuestra, señores, de cada ciudadano que somos salvadoreños. No se preocupa por el hambre, no se preocupa por el alza de precios, no se preocupa por los salarios que son miserables, no se preocupa por salud, por educación, por la agricultura, que no tenemos producción, por eso no le quieren prestar, porque aquí todo importamos, nada exportamos. Aquí solo exportamos el hambre para los Estados Unidos o de una colonia a otra, que le van a poner prioridad a esto. Aquí se han ido en esta colonia miles de gentes y no le han dado prioridad. Esta gente es la que está formando parte en las líneas, en los lugares donde ellos los quieren sacar y no ofrecerles nada, y viendo que tienen niños, que tienen ancianos. Ahí le ha quitado la cuota a los ancianos de los más recónditos que viven, que sufren de hambre, y que los viejitos de esos $50 que 100 iban a hacer esta cosa que cuando entró este presidente, y en lugar de aumentarle los 100, mejor se los quitó. Este hombre no tiene dignidad, no tiene conciencia, no tiene nada, no sabe de políticas públicas. Muchas gracias, les agradezco mucho por haberme escuchado. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Tenemos listo el audio, ¿sí? Vamos a escucharlo. Muy buenos días, Kenia, Rina y Joana. Un saludo para las tres.
Me llama poderosamente la atención cómo es que, de acuerdo a algunos datos, el 10% de los desplazamientos también es a consecuencia de el actuar de la policía. Me llama la atención porque recuerdo que la UCA hace algunos días estuvo haciendo una mención, ¿verdad?, de algunos jóvenes que habían sido capturados en la zona norte del país por la policía. Y creo que esto también vale la pena mencionarlo, ¿verdad? Esa formación, esa capacitación, ya no solo a un sector de la policía, sino a todos los policías en relación al respeto de los derechos humanos. El otro elemento que me llama la atención es el desplazamiento que ocurre a poblaciones indígenas. Muy poco se habla de este tema. Entonces creo que también es algo que vale la pena ponerle atención. Un saludo. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos otro audio. Adelante. Sí, muy buenos días. Buenos días a los exponentes. El tema de la violencia familiar, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, son temas son problemas que se tienen en cada uno de los países, en unos más, en otros menos. Sin embargo, parte de todo esto nace en cada uno de los hogares. Mientras no exista programas de educación, programas de concientización y programas de estudio sobre estos problemas sociales, la solución no la vamos a ver a corto plazo. Realmente somos sociedades machistas que todavía están en proceso de cambio, pero que no han llegado los resultados como se quieren. Ahora también se deben tomar en cuenta de que las municipalidades deben de tener unidades contra la prevención de la violencia. Entonces me gustaría saber si ustedes están trabajando con las municipalidades, si todas realmente están equipadas con un equipo disciplinario para atender este tipo de violencia. Y también hay que considerar que la violencia de género no solo afecta a las mujeres, afecta a los hombres también. Y es algo que no se habla, en el sentido que también hay mujeres que ejercen violencia sobre los hombres. Y quizás más violencia de que un hombre pueda ejercer. Tal vez por su condición de mujer se cree protegida por las leyes y abusa de esta protección, que eso también debe de ser castigado por la ley para estar en una situación de igualdad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Eran parte de las participaciones que teníamos. Doy paso primero a Joana y luego a Rina para que puedan responder. Bueno, quizás parte de los retrocesos que hemos tenido en materia de protección a víctimas ha sido la desestructuración de los sistemas de protección a nivel general, tanto como el ISDEMU con Ciudad Mujer, por ejemplo, que ha limitado recursos y acceso hacia las mujeres que han sido víctimas de algún hecho de violencia. El CONA, el INA, también han tenido dificultades en los procesos de articulación y la prestación de servicios integrales de manera real a la población que se ha visto afectada por la violencia, pero también ha habido un alejamiento por parte de las instituciones del Estado, de este gobierno actual, con las organizaciones. Una de las acciones que se podrían considerar como una buena práctica era la Mesa de Actuaciones Policiales y Derechos Humanos, conformada por las organizaciones y por instituciones del Estado, en particular el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Esta mesa lo que buscaba era precisamente eso, tratar de buscar soluciones, monitorear la actuación de la policía y la Fuerza Armada dentro de los territorios, estableciendo que el Estado ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por intentos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otro tipo de delitos. Entonces, sí existía una estructura que podía dar respuesta o monitorear o hacer contraloría a las respuestas estatales dentro de los territorios. Y también en los territorios habían algunas acciones, sobre todo en el municipio de Mexicanos, en donde tenemos intervención, era la creación de estas mesas de prevención de la violencia y las mesas de atención a víctimas, que tenían una estructura más a nivel local para dar respuesta a todo el tipo de violencia que se vivía dentro de los territorios. Lamentablemente, con los cambios también
también dentro de las municipalidades, los gobiernos locales, estos ejercicios no están funcionando o se han excluido también de la forma en la cual se está interviniendo dentro de los territorios. Y claro, la violencia de género también implica una protección a poblaciones altamente estigmatizadas o invisibilizadas como la población LGBTI y los hombres. Pero si revisamos datos estadísticos, ¿a quién afecta más ese tipo de violencia? A las mujeres, a las niñas, a las adolescentes que se han visto afectadas no solo por intentos de feminicidio, sino por violencia sexual, embarazos también a temprana edad, que son catalogadas como embarazos en adolescentes, pero que al final son delitos. Bien. Rina. Bueno, definitivamente creo que me llamó mucho la atención también el comentario sobre las poblaciones indígenas, por tener como una caracterización. Lo que pasa es que también la ley de desplazamiento también contaba, indicaba, obligaba, ordenaba al Estado que tiene que hacer un registro de las víctimas. Cuando estamos hablando de un registro, estamos hablando también de perfilar a las víctimas. Sería sumamente interesante y definitivamente yo coincido mucho en que puede haber muchísima población indígena, de pueblos indígenas. Ahora lo hemos estado viendo mucho también con ya la instalación de megaproyectos y todo lo que se está haciendo ahora en la costa, en la zona de La Libertad y Asunzonate, ¿verdad? Y lamentablemente no hay un registro. El Estado hasta la fecha sigue sin registrar exactamente cuántas víctimas de desplazamiento forzado interno hay, y lamentablemente parece ser que el único parámetro de la violencia sigue siendo el indicador exclusivo de homicidios, que sin duda es un indicador importante, pero no es el único para poder realmente medir la variabilidad de la violencia en el país. Hay muy poco registro, como estaba indicando Joana. Nosotros en la práctica seguimos viendo mucho la violencia de género, la violencia contra las mujeres, la violencia contra la niñez y adolescencia, pero se destaca mucho cuando no hay un caso, ¿verdad? O estadísticamente incluso nosotros también nos hemos preguntado por qué no pegan nuestros registros con los registros del Estado. O sea, no coinciden, porque lamentablemente a nivel oficial se está hablando, se destaca del impacto positivo del Plan Control Territorial, pero los datos de personas desaparecidas, los datos de violencia contra la mujer, etcétera, los datos de desplazamiento forzado interno están indicando totalmente lo contrario. Seguimos viendo, la mayor parte de los casos de desplazamiento tienen un componente de amenaza. Hay un hecho de amenaza, hay un hecho de lesión, un intento de homicidio, incluso hemos encontrado casos ahora de tortura, que no eran casos que se veían en los años anteriores, y esto definitivamente son síntomas de que el Plan Control Territorial no está teniendo un impacto real, digamos, en las comunidades, sino que pareciera que solo funciona en algunas o que incluso podría haber cierta permisividad, digamos, en que pueda pasar en algunas zonas. Nosotros también lo hemos visto en los casos estos que estaba presentando, de los 1.300. Normalmente las estadísticas de los años anteriores estaban señalando que la mayor parte de casos el perpetrador específico es la pandilla, pero mayoritariamente la MS versus el barrio 18. Pero durante este periodo de 2020, ahora se ha incrementado el número también de casos perpetrados por el barrio 18 y ha disminuido el de la MS. Es bastante interesante porque ha habido también, según las investigaciones periodísticas e incluso algunas que se llevaban dentro de la Fiscalía, los acuerdos o esta nueva tregua que probablemente existe entre el gobierno actual y la pandilla nació exclusivamente con la MS y luego ya pues está siendo un poco más generalizada. Entonces no deja de tener un poco de sentido, digamos, el ver esta variabilidad como realmente ese ser el Plan Control Territorial, ¿verdad? Esos acercamientos que podría tener la administración pública con las pandillas. Entonces, sí, regresando a la pregunta original, en el registro no podemos tener. Eso debería de ser parte de obligación del Estado, registrar incluso los casos a donde el perpetrador es un agente de seguridad del Estado y cuando se dictaminen medidas de atención y protección a las víctimas, considerar que no pueden poner a un funcionario, a un policía, custodiando, cuidando a esta familia porque estaríamos revictimizándola.
Sí, hablemos de eso también, Joana, de quiénes son los victimarios. Y ya una persona que nos llamaba nos decía, ¿verdad? El policía, que es quien tiene que proteger a la población, es un victimario más. Y lo hemos visto en varios casos. Aparte de las pandillas, que ya lo menciona Rina, ¿quiénes otros son quienes cometen este tipo de situaciones y que obligan a la familia a irse y desplazarse? Bueno, ya lo mencionaba Rina, existe un cambio de la dinámica del ejercicio de la violencia y del control dentro de los territorios. Inicialmente con el desplazamiento eran las estructuras de pandillas, de ambas pandillas quienes ejercían un ejercicio de poder bastante fuerte y de control dentro del territorio para el cometimiento de delitos, para causar los desplazamientos forzados. Viene la intervención y estas, presencia del Estado, no con servicios, sino más bien desde la represión, en donde se empieza a visibilizar también la actuación de la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada en el ejercicio de la violencia, el acoso en los jóvenes sobre todo. En Mexicanos tuvimos y reportamos varios casos en donde los jóvenes nos alegaban que tenían que desplazarse porque habían sido torturados, detenidos de manera arbitraria por parte de las autoridades. Pero vienen otros actores particulares también, y ya lo mencionaba, con este componente de violencia de género, en donde las mujeres son víctimas de sus parejas, de sus exparejas, y que incluso dentro de ese mismo ejercicio de poder utilizan y instrumentalizan a las pandillas. Es decir, yo tengo un familiar o una persona o conozco una persona miembro de pandillas, yo solo le puedo decir y ya sabes que te va a pasar algo, por ejemplo. Y las dinámicas van cambiando también. Dentro del periodo de la pandemia por COVID-19 había muchos desplazamientos también en personal de salud, por ejemplo, en personas que no podían ingresar a los territorios porque se dedicaban al comercio informal, de moverse de un lugar a otro. También se dio mucho la dinámica de ese tipo. Y nuevamente viene otro elemento de manera particular, y son las desapariciones, que muchas de las familias también que han sido atendidas por parte de las organizaciones nos dicen, hay un miembro de mi familia que está desaparecido. Yo me desplacé por el riesgo a que otro familiar desaparezca, o me tuve que desplazar porque recibí una amenaza, un intento de homicidio que me vincula a tener que salir. Y muchos de estos casos no son denunciados ante las instituciones porque ha existido también una narrativa de estigmatización y criminalización en contra de las víctimas, en donde el Estado ha intentado minimizar de alguna manera los impactos de la violencia. Hemos medido las situaciones de seguridad en la disminución de homicidios, pero no estamos hablando de la prevención de la violencia. El Plan Control Territorial y ninguna de las políticas públicas implementadas por los gobiernos anteriores tenían un enfoque de prevención de la violencia y atención y protección de manera integral, diferenciada en búsqueda de soluciones duraderas o de restitución de derechos. Sí. Rina, este punto que toca Joana me llama la atención porque se ve entonces un vínculo entre los desplazamientos forzados, las desapariciones, los homicidios. ¿Hay relación en esto? Sí, definitivamente. Lo que sucede es que cuando está pasando algo, sobre todo hay muchos testimonios de las víctimas, de personas que tienen familiares desaparecidos, que también la pandilla les pide que dejen de buscar a su desaparecido. Esto normalmente, claro, causa mucho temor en las víctimas porque podría ser indirectamente una amenaza, una nueva amenaza a la casa. Ya hemos visto casos sumamente lamentables de personas que tienen casi que a toda su familia desaparecida, ¿no? Entonces, simplemente como un mecanismo de prevención familiar y que lamentablemente tienen que hacerlo en la soledad, es decir, con ausencia del Estado, las familias se desplazan nuevamente. Hemos visto también casos similares a los que comentaba Joana, de personas que están, sobre todo jóvenes, perseguidos y torturados por agentes de seguridad del Estado, o también torturados por otras pandillas, ¿no? Entonces, o por personas que las víctimas incluso están señalando como desconocidos porque el simple hecho de evocar quiénes son les causa mucho temor. Esto también nos lleva a otra fuerte ausencia del Estado que también estaba dentro del componente de la ley, que es el componente de salud, ¿verdad? El salud mental particularmente. Ya decíamos cuál es el tipo de servicio que está dando la DAV en materia de salud mental, que realmente no es una salud mental integral y peor, integral para toda la familia, ¿verdad? Pero esto también lleva a que esta serie de temores que pueden andar alrededor de las familias tengan que tomar nuevamente la decisión de desplazarse, y como lo hemos visto durante tantos años, normalmente no estamos hablando de un solo desplazamiento, sino que hay una serie de desplazamientos
que en un año mismo puede haber hasta 10 desplazamientos, porque ya sabemos que normalmente las dificultades que tienen mayoritariamente son de índole económica. Irse a un lugar más seguro es más caro y no tienen necesariamente probabilidades económicas de estarse moviendo en esas condiciones. Y por otro lado, resguardarse en la casa de familiares o amigos que puedan darles albergue, pueden poner nuevamente en peligro a la familia que está dando el albergue. Entonces, es totalmente comprensible que las familias opten siempre por o quedarse ahí y estar en una situación con necesidad de desplazarse, pero sin poderlo hacer, o tengan que moverse nuevamente a lugares que pueden volver a ser víctimas. Hay personas entonces, Joana, que pasan mucho tiempo desplazándose de un lugar a otro, precisamente huyendo de estos riesgos y estos peligros. ¿Cuántas personas también regresan a su lugar anterior o salen del país? Bueno, en la mayoría de casos, la víctima, hemos documentado alrededor de algunos casos que se han desplazado hasta 10 ocasiones, por prevención, pero también por nuevos hechos de violencia. Eso es importante porque no hay una caracterización amplia que nos permita dimensionar el impacto de los desplazamientos. Muchas de las personas se desplazan intramunicipio o de repente vivo en Soyapango y me voy para Popa, por ejemplo, como una medida de autodefensa, pensando que esto me va a poner en menor riesgo, por ejemplo, porque me voy a una zona de una pandilla contraria o de repente la misma pandilla no me va a ubicar dentro de la zona. Entonces, sí, la modalidad del desplazamiento en algún momento era me voy a una zona urbana o una zona rural. Ahora las familias van buscando lugares donde conocen, pero también por los riesgos en muchas ocasiones de perder sus empleos. Y hay un impacto que no se está visibilizando y son las afectaciones económicas. No hay un monitoreo también por parte del Ministerio de Trabajo en el sentido de que estas personas tienen derecho a mantener sus empleos, a no ser despedidas. Y está la otra cantidad de personas que no tienen acceso a un empleo formal y se dedican al comercio informal, y eso las vuelve a poner en una situación de riesgo porque están en constante movimiento exponiéndose en este tipo de ejercicios. Nosotras preguntamos al momento de nuestras entrevistas si hay una intención de migrar, y la mayoría de casos nos reportan que sí tienen una intención de migrar, pero que están en este momento buscando soluciones duraderas, porque conocen las dinámicas y las dificultades que se han tenido para la búsqueda de protección internacional. E incluso, también con Cristosal se monitorea el tema de cuántas personas pueden acceder a programas especializados de protección, y es mínimo. Y actualmente, por los discursos y por la dinámica sociopolítica del país, muchos países están negando la protección internacional por la reducción de homicidios, por esta imagen del Estado del efecto positivo del plan control territorial, pero en los territorios seguimos viendo personas desplazadas, personas migrantes y la otra cantidad de personas retornadas también que no reciben procesos de atención y de acompañamiento. Muchos de ellos solo regresan al país, tratan de buscar algo de dinero o algún tipo de apoyo para volver a salir fuera del territorio nacional porque no pueden mantenerse dentro del país. Ya agotaron, digamos, todos los servicios estatales, ya no hay ningún tipo de protección, o la protección que se brinda es usted debe denunciar para ingresar al sistema de protección de víctimas y testigos, por ejemplo. Entonces, muchas de estas familias no lo quieren hacer, pero sí hay una dinámica de constante movimiento y eso no permite el trabajo de las soluciones duraderas porque los territorios donde fueron expulsados no son seguros y donde la intervención del Estado es hago un operativo, hago detenciones y ya puedes regresar, aunque las pandillas constantemente están cambiando las dinámicas y son detenidos, sí, pero salen en un tiempo bastante rápido porque no ha existido una investigación incluso. Sí, bueno, ahora hablemos, nos queda poco tiempo, pero ¿qué se puede hacer? Es decir, las personas que están enfrentando una situación difícil de este tipo, que tienen alguna amenaza, que quieren desplazarse, ¿de qué manera las organizaciones a las que ustedes pertenecen dan este tipo de ayuda? Rina. Bueno, realmente, definitivamente siempre vamos a apoyar a la activación del Estado. O sea, siempre hay que hacerlo porque también primero porque es su responsabilidad, ¿verdad? Pero también es para que también se den cuenta, o sea, que dentro de sus registros realmente pueda llegar el tipo de vulneraciones que están experimentando las familias. De parte de las organizaciones, particularmente en Cristosal, pues seguimos teniendo también atenciones, acompañamientos legales y de materia de protección
a víctimas de desplazamiento forzado interno o personas retornadas con necesidades de protección. Es decir, de acuerdo a nuestros datos, alrededor del 40% de las personas retornadas no pueden regresar a sus hogares por un tema de inseguridad. Entonces estamos hablando de una buena cantidad. Si tomamos en cuenta los datos de la OIM, que el año pasado fueron más o menos 8,000 personas retornadas, el 40% de eso, estamos hablando de miles de personas que no pueden regresar a sus hogares. Crisosal lo que hace es que brinda acompañamientos. Nosotros no estamos brindando ahorita acompañamientos para asilo internacional, ya lo estaba señalando Johanna perfectamente. Hay un problema bastante grave a nivel internacional de obtener las respuestas positivas a las solicitudes de asilo, en parte porque el gobierno maneja a nivel internacional una imagen positiva que luego cuando les llegan las personas con sus casos no les creen, ¿verdad? Entonces hay una gran cantidad de personas que están siendo retornadas o retornadas por los países o se les invita a que retornen voluntariamente y así estadísticamente no entran tampoco en los registros. Pero bueno, ya las personas ahora que tienen algún problema, si alguna persona nos está escuchando, pues sí, se nos pueden acercar. Crisosal tiene un sistema de protección que está disponible en la página y en las redes sociales. A donde es un link, un formulario donde registran su información, dejan su teléfono y eventualmente van a ser contactadas o contactados por parte del equipo legal. De parte del Servicio Social Pasionista, Johanna, ¿cuál es el tipo de respaldo que ofrecen? Bueno, nosotras brindamos acompañamiento de manera psicosocial, en búsqueda también un poco de las soluciones duraderas, ¿verdad? Pueden acceder a nuestros servicios a través de la línea telefónica que habilitamos específicamente para la atención a víctimas. El número es el 7446-9513 y pueden buscarnos también a través de nuestras distintas redes sociales. Creo que algo que vale la pena recalcar es que desde las organizaciones continuamos en la dinámica de generar esos espacios de diálogo con las instituciones del Estado, en fortalecer los sistemas de protección y el acompañamiento integral con las víctimas desde la responsabilidad del Estado y desde la reciprocidad. Entonces esperamos que con el cambio de la nueva administración de la Dirección de Atención a Víctimas podamos retomar estos espacios de diálogo para la articulación de casos, pero también para la búsqueda de las soluciones duraderas para las víctimas que siguen llegando, que continúan estando presentes y necesitando respuestas. Y no solo las víctimas actuales, sino desde el 2014 hay víctimas que todavía no han podido tener una respuesta integral por parte de las autoridades y que continúan estas mismas dinámicas del desplazamiento. Así es. Bueno, nos quedamos con ese mensaje, ese llamado al diálogo, porque acá hay que pensar primero en las víctimas, ¿verdad? Muchísimas gracias, Rina, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias también, Johanna. Muchas gracias. A usted también por haber participado, muchísimas gracias. Les recuerdo que puede volver a ver esta entrevista en nuestra página de Facebook. Buenos días. Esta fue la entrevista en la matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.